¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén excelente el día de hoy. Señores, les traigo una información de último minuto donde es oficial. Tucker Carlson va a entrevistar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tucker Carlson ha publicado un video hace unos minutos desde el Kremlin de la razón por qué va a entrevistar al presidente de Rusia. Sí, señores, Tucker Carlson ha publicado esto en la plataforma X y dice lo siguiente: ¿por qué estoy entrevistando a Vladimir Putin? Actualmente, el video tiene 26.2 millones de visualizaciones. Hace unas horas, señores, fue publicado este video que les mostraré a continuación. Tucker Carlson afirma que está entrevistando a Vladimir Putin porque los estadounidenses no están informados sobre la guerra en Ucrania a pesar de pagar por ella, de manera que no entienden. Tucker Carlson explica por qué va a entrevistar a Vladimir Putin. La mayoría de los estadounidenses no están informados de manera correcta. Estamos aquí porque amamos a los Estados Unidos y que los Estados Unidos tienen que saber la verdad. Mientras la izquierda se asusta por la próxima entrevista de Tucker Carlson al presidente ruso Vladimir Putin, el expresentador de Fox News, a quien ahora se puede encontrar en tuckercarlson.com, ha publicado una explicación previa a la entrevista. ¿Por qué está entrevistando a Vladimir Putin? Que se reduce a un medio occidental poco curioso, lo que ha resultado en un público extremadamente desinformado. He aquí por qué lo estamos haciendo. Primero, porque es nuestro trabajo. Estamos en el periodismo. Nuestro deber es informar a la gente 2 años después de una guerra que está remodelando el mundo entero. La mayoría de los estadounidenses no están informados, no tienen ninguna información real, no tienen idea de lo que está sucediendo en esta región. Aquí en Rusia o a 600 millas de distancia en Ucrania. Pero deberían saberlo, están pagando gran parte de ello, de manera que tal vez aún no perciban del todo. La guerra en Ucrania es un desastre humano. Cientos de miles de personas han muerto, toda una generación de jóvenes ucranianos y han despoblado al país más grande de Europa, pero los efectos a largo plazo son aún más profundos. Tucker Carlson señala que Ucrania ha remodelado por completo las alianzas militares y comerciales globales. También aborda el terrible estado del orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, señalando que se está desmoronando muy rápidamente, junto con el dominio del dólar estadounidense. Los fracasos en los medios corporativos. Tucker Carlson señala que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha beneficiado de entrevistas occidentales curadas y suaves que él llama sesiones de preparación. Eso no es periodismo, es propaganda gubernamental. Al mismo tiempo, nuestros políticos y medios de comunicación han estado haciendo esto, promocionando a un líder extranjero como que si fuera una marca de consumo. Ni un solo periodista occidental se ha molestado en entrevistar al presidente del otro país involucrado en este conflicto, Vladimir Putin. La mayoría de los estadounidenses no tienen idea de por qué Vladimir Putin invadió a Ucrania o cuáles son sus objetivos ahora. Nunca han escuchado su voz. Eso está mal. Los estadounidenses tienen derecho a saber la otra parte de la historia, todo lo que puedan saber sobre una guerra en la que están implicados, y tenemos derecho a contárselo porque nosotros también somos estadounidenses, y Estados Unidos es un gran aliado de Ucrania que le ha entregado mucho dinero a este país, y Estados Unidos y el pueblo norteamericano merece saber la realidad por parte de Vladimir Putin. Miren esto, señores. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously, so we've thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and it's depopulated the largest country in Europe.
But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances, and the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes. They are history-altering developments. They will define the lives of our grandchildren. Most of the world understands this perfectly well. They can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and they have done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, and we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews. They are fawning pep sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the U.S. enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that kills people. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in, and we have the right to tell them about it because we are Americans too. Freedom of speech is our birthright. We were born with the right to say what we believe. That right cannot be taken away no matter who is in the White House. But they're trying anyway. Almost 3 years ago, the Biden administration illegally spied on our text messages and then leaked the contents to their servants in the news media. They did this in order to stop a Putin interview that we were planning. Last month, we're pretty certain they did exactly the same thing once again, but this time we came to Moscow anyway. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States, and we want it to remain prosperous and free. We paid for this trip ourselves. We took no money from any government or group, nor are we charging people to see the interview. It is not behind a paywall. Anyone can watch the entire thing, shot live to tape and unedited, on our website, tuckercarlson.com. Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview once we post it on his platform, X, and we're grateful for that. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video on other less principled platforms because that's what they do. They are afraid of information they can't control. But you have no reason to be afraid of it. We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview, but we are urging you to watch it. You should know as much as you can. And then, like a free citizen and not a slave, you can decide for yourself. Thanks. El Kremlin cortejó a Tucker Carlson para que fuera a Rusia para fastidiar a Biden, afirma fuentes rusas, mientras se ve al expresentador de Fox News dirigiéndose a la oficina presidencial en Moscú en medio de rumores de que entrevistará a Vladimir Putin. Ahora bien, liberales, estoy furioso porque un periodista estadounidense entrevistó a Putin, traidor. Tienes razón, encerremos a los ejecutivos y reporteros de NBC News, Bloomberg, Associated Press, Showtime, 60 Minutes. Liberales, no, estoy hablando de Tucker Carlson. ¿Sabes que CNN entrevistó a Osama Bin Laden? Por ejemplo, aquí podemos observar, señores, que el medio de comunicación Showtime entrevistó a Vladimir Putin. Tenemos aquí a NBC News que entrevistó a Vladimir Putin. El Associated Press entrevistó a Vladimir Putin. Y la CNN entrevistó a Osama Bin Laden. Entonces, ¿por qué Tucker Carlson no tiene derecho a entrevistar a Vladimir Putin? Bryan Krassenstein ha publicado lo siguiente: no estoy de acuerdo con Tucker Carlson en muchas cuestiones, incluidas muchas de sus declaraciones pasadas sobre Putin y Rusia.
El hecho de que los principales medios de comunicación hayan sentido la necesidad de informar, Elon Musk prometió que no va a suprimir ni bloquear esta entrevista muy esperada, señores. Debería ser bastante alarmante para todos ustedes, porque cualquier plataforma de redes sociales prohibiría una entrevista con un líder mundial, sin importar cuán terrible sea esta persona. El hecho de que esto sea una noticia me desconcierta. La información no es el enemigo. Entonces, podemos observar aquí, señores, a Tucker Carlson en el Kremlin diciendo que la entrevista próxima que va a llegar con Vladimir Putin, que tiene que hablar de cuál fue la razón de por qué invadió Ucrania. Esta entrevista cambiará la percepción global. Se está levantando el velo. Cientos de millones de ciudadanos occidentales están a punto de ver y oír hablar de Putin por primera vez. Lo que presenciarán los sorprenderá. Putin no es el monstruo que nos dijeron que era. Tucker Carlson fue visto en Rusia y genera rumores de entrevistar a Vladimir Putin. Sí, señores. Hace unos meses atrás, Tucker Carlson tuvo una entrevista con Adam Carolan Show, donde él dice lo siguiente. Tucker Carlson dice que varios presentadores de la CNN son portavoces de la agencias de inteligencia. Las agencias de inteligencia tienen un gran efecto en lo que se transmite por televisión y también en lo que se ve en Facebook y Google. Hay muchos presentadores, incluidos personas que conozco muy bien y con las que he trabajado en diferentes redes. Estoy pensando en uno en particular, un reportero de seguridad nacional, que es solo un portavoz del Pentágono y de la CIA, y a sabiendas dice mentiras en su nombre. Es muy común, y puedo pensar en varias personas en la CNN que sé con certeza que están haciendo exactamente esto. Están confabuladas con la agencia de inteligencia, con las agencias de inteligencia. ¿Quieren que le diga un nombre? Anderson Cooper. Anótenlo. Anderson Cooper trabaja para la agencia de inteligencia. Tucker Carlson no lo va a decir, obviamente, pero yo sí lo sé, porque investigué sobre este tema. Anderson Cooper. Señores, Tucker Carlson dice que estos periodistas están conectados con el gobierno. La CNN está conectada con el gobierno. La Fox News es una también. Tenemos varios medios de comunicación. El Associated Press son medios que están confabulados con el gobierno federal, con la Deep State, más allá de Joe Biden. Estamos hablando de algo muy profundo, señores. Medios que están conectados con estas agencias gubernamentales. Y es una de las razones de por qué Tucker Carlson lo quieren suprimir, callar su voz ante esta entrevista esperada de Vladimir Putin. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Porque ningún periodista occidental, ningún medio de Occidente se atrevió a entrevistar a Vladimir Putin. Ningún periodista en este momento ha tenido las agallas o ha tenido la intención de entrevistar a Vladimir Putin, oír la otra versión de la historia. Todos los medios han entrevistado a Zelensky. ¿Por qué no han entrevistado a Vladimir Putin y escuchar la otra versión de la historia? You know, I worked with Wolf for years, never had a problem with him. It was always nice. You know, no one wants to hear it. I'm sure most people won't believe it, but I can tell you, having lived it for many years, it's true. The intel agencies have a big effect on what is broadcast on television and what you see on Facebook and Google as well. I mean, they're all up and down Facebook and Google, as I'm sure you know. And, you know, there are a lot of anchors who, including people I know well and have worked with at different networks. I'm thinking of one in particular, a national security reporter who was just a mouthpiece for the Pentagon and the CIA and is knowingly telling lies on their behalf. That's very, very common, very common. And I can think of a number of people at CNN who I know for a fact are doing that exact thing. And so, I mean, they're reading government propaganda from the intel agencies knowingly. And I'm sure they've got some internal rationale that allows them to get up in the morning and face themselves despite having done something that dishonest. But I'm just telling you, bottom line, I know that is true. I'm not speculating at all. And in particular on the national security stuff,
there are very well-known national security reporters, and I'm thinking of one female national security reporter in particular, who just reads lies from the national security state. And it's wildly frustrating. And it would just make me mad. I mean, even if I don't agree with the lies, okay, but even if I did agree with the lies, I would be offended because they're lies. They're lies. De eso se trata todo esto. Entonces, Tucker Carlson de camino al Kremlin para entrevistar a Vladimir Putin. Aquí podemos ver un video, señores, que se ha filtrado, donde se dirige a la casa presidencial. Miren esto. Aparentemente en esta van está Tucker Carlson. Ahora, Bill Kristol, que trabajó como asesor del como vicepresidente bajo la gestión de Bush, él dice que ahora, cuando Tucker Carlson entrevista a Vladimir Putin, se le debería denegar el ingreso a los Estados Unidos cuando regrese al país. Varios legisladores están incitando a que Tucker Carlson no debería regresar a Estados Unidos hasta que sea investigado. Ahora bien, la CNN está perdiendo la cabeza. ¿Por qué Tucker Carlson está en Rusia y puede estar entrevistando a Vladimir Putin? La CNN ha perdido la cabeza al 100%, que varios periodistas, señores, no tuvieron la oportunidad de entrevistar a Vladimir Putin. Entonces lo que están haciendo en este momento es tirar hate, es decir, cosas en contra de Tucker Carlson, porque no fueron los primeros en entrevistar a este mandatario ruso. Miren esto. A massive shakeup in Kyiv coming as Putin is trying to court the MAGA GOP in the United States. In fact, one of the leaders of the MAGA GOP is in Moscow tonight. It's the man you see here with the MAGA leader Donald Trump, Tucker Carlson. Possibly there in Moscow to interview Putin. Definitely there as a Putin-supporting celebrity. Just listen to how Russian state media is breathlessly celebrating his visit. Independent journalist Tucker Carlson has flown to Russia from the U.S. via Turkey to Vnukovo Airport. He saw Spartacus Ballet at the Bolshoi Theater, had lunch in a nice restaurant, went for a ride around town, rode the subway. He charged his smartphone via a USB port and connected to a fast and free Wi-Fi internet. He charged his phone, although they're knowing the details about the fact that it was during USB port may give him reason to think twice about all of this. But look at them talking about him like a celebrity. Everything he does on camera, breathlessly repeated. Now, it is unclear if an interview between Putin and Carlson will take place, but if it does, it gives Putin a chance to sit down with a big supporter. It might be worth asking yourself, since it is getting pretty serious, what is this really about? Why do I hate Putin so much? Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired for disagreeing with him? Does he eat dogs? These are fair questions, and the answer to all of them is no. Vladimir Putin didn't do any of that. I'll actually always remember watching that clip. I was standing in Ukraine 48 hours before the war began there. Well, Carlson then stood by Putin consistently all the way through. And that is why he can go to Moscow now without any fear of being summarily imprisoned. He's a hero. This was Putin's mouthpiece in the United States, somebody who had turned a blind eye to the atrocities committed by Putin because they were happening far away. Señores, terminamos. ¿Qué les parece esta información? ¿Qué les parece esta noticia de último minuto, donde actualmente esta previa entrevista que ha publicado Tucker Carlson en las redes sociales ha recolectado un total de 26 millones de visualizaciones? ¿Qué quiere decir esto, señores? Que la entrevista de Tucker Carlson con el presidente Vladimir Putin podría ser una de las entrevistas más vistas en la historia del mundo. Déjame saber tu opinión en la barra de los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esto que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos días de esta historia que va a hablar Vladimir Putin, de la razón de por qué invadió Ucrania, que quizás nosotros no sabemos? Nosotros no sabemos y tenemos
el derecho de saber el otro lado de la historia. Déjame saber tu opinión en la barra de los comentarios.